desaceleración de la inflación y el rebote en algunas actividades, desde luego no en todas, de la economía todavía no tiene efecto en el consumo, con lo cual todavía la recuperación económica es no solo heterogénea, es decir, no solo para algunos sectores, sino también todavía es muy débil. Y allí se centra una de las preocupaciones principales de los empresarios, ¿no? Digo, ¿cómo va a funcionar este plan económico, aun cuando los indicadores financieros vayan mejorando semana a semana y mes a mes, si no se reactiva el consumo? Vamos a estar conversando de esto con el presidente de Indecom, con Miguel Calvete, que ya tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Miguel? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto escucharlos. Bueno, ¿qué está pasando con el consumo? No termina nunca de arrancar. Bueno, a ver, estamos en un proceso de desaceleración de inflación. Obviamente venimos de niveles de inflación muy, muy altos y esto implicó una caída en la capacidad de compra de la gente, donde la pérdida de esa capacidad está en torno entre un 18 y un 27%, ya sean trabajadores formales o informales o jubilados, razón por la cual obviamente esto ha generado una caída y una retracción muy fuerte en el consumo. Vemos un consumo mucho más planificado, mucho más racional. Hoy sobre todo se está dando esto en sectores medios, medios aspiracionales e incluso en el segmento ABC1, el segmento de mejores ingresos, donde efectivamente la gente está prescindiendo de determinados bienes y determinados servicios, y bueno, esta caída de la aceleración de la inflación también viene un poco apalancada con eh, la retracción en el consumo, ¿no? Sin dudas. Pero bueno, a ver, hay motivos para festejar, depende con qué óptica lo miremos. Eh, Desde la macroeconomía, sí, efectivamente Ujú. hay un reacomodamiento que es notorio, hay bueno, pues, se terminó con el déficit fiscal, hoy estamos en una suerte de equilibrio fiscal, todavía venimos con más allá de la desaceleración, con una inflación bastante alta, es un 3,5, vamos a estar seguramente entre un 2,8 y un 3% en los 3 meses que quedan del año, y seguramente vamos a tener lo que el gobierno llama nivel cero, es decir, el crawling impact coincida con inflación entre 2 puntos y 2,5 ya en el primer trimestre del año que viene. Esto nos abre la posibilidad de una distintas etapas de quita del cepo, es decir, no se va a terminar con el cepo, seguramente el cepo va a estar, tenemos de idea que va a estar por lo menos hasta las próximas elecciones, pero sí algunas etapas y para algunos sectores vamos a tener cierta flexibilización. Es un poco el panorama de lo que tenemos para el próximo semestre. Sí va a seguir esta caída en el consumo, de hecho, mm, el- si hicieron mediciones por este fin de semana largo, hoy hay una caída de alrededor de 8 puntos por debajo de la misma fecha para el año pasado. Ujú. También hay que entender que el año pasado fueron 4 días, este año fueron 3 días, pero más allá de eso, lo que es el season de las fiestas de fin de año, eh, se espera aproximadamente una caída que va a estar en torno entre el 12 y el 15%. En relación a De lo que hecho, fue el final del año pasado, porque el final del año pasado ya había pegado el primer salto de la inflación y desde luego la devaluación del peso. exactamente, la espera de los sectores que producen bienes y servicios para sí son caso de fábricas de pan dulce, turrones, garrapiñadas, bebidas, Ujú. etcétera, tienen una previsión de eh, producir y fabricar entre un 25 y un 30% menos. ¿Por qué? Porque tienen sobrestock, porque Ujú. obviamente saben que el consumo va a ser mucho más racional, y eso va a impactar en la compra en una caída en torno a un 15%. Respecto del 2023, que bueno, no es tan negativo en función de los niveles de aumentos de precios que hubo, Ujú. ¿no? Pues en principio se esperaba más de un 20%.
¿Y cuál es la reacción de las empresas, de las marcas a esto? Se ve mucha promoción en los supermercados. ¿Qué es lo que están haciendo a diferencia de, no sé, lo que hacían con el gobierno anterior, que hacían nuevos packagings de producto, como no les dejaban aumentar el precio, ponían nuevos códigos de barra para que sea otro producto en lugar de aumento de precio? Ahora, ¿qué es lo que más se ve ahí en góndola? Bueno, Mariano, en esto sabemos que hemos charlado en alguna oportunidad y vos has hablado mucho de esto también, el famoso fenómeno de la reduflación, que es el, el- la reducción del contenido, incluso de packaging o diferenciales de packaging, pero siempre con reducción de contenido. Esto se dio mucho el año pasado, era un poco para Para cumplir con los generar controles del gobierno, además, ¿no? para cumplir con los controles, pero porque era un poco el bypass que hacían en función de estos acuerdos de precios, pero también en las políticas comerciales, que lo hacen fundamentalmente las grandes compañías. Hoy lo que vemos sí es un crecimiento muy fuerte de segundas y terceras marcas. Esas segundas y terceras marcas han vuelto a tener un reposicionamiento, obviamente no están exentas de haber tenido también, obviamente, los costos de la inflación. No nos olvidemos que estas segundas y terceras marcas, muchas pertenecen a grandes compañías y otras se han posicionado justamente en función de la caída de las primeras marcas o las marcas que pertenecen a las grandes compañías multinacionales. Lo que vamos a ver es un fortalecimiento de ahora en más de esas segundas marcas y una estabilización y una caída por parte de primeras marcas que se está dando. Eso está disparando en muchos casos, sobre todo en cadenas, de cadenas y no tanto en comercio de proximidad, pero sí en grandes cadenas, el tema de promociones y distintas alternativas para impulsar venta. Ahora, este fenómeno del crecimiento de segundas y terceras marcas, ¿cómo se vincula con los canales? Porque, digamos, como decías, Miguel, las grandes cadenas tienen muchas promociones que el pequeño comercio o el autoservicio chino tradicional no tienen, pero al mismo tiempo esas segundas y terceras marcas se encuentran más allí. ¿Cómo se mezcla eso con la pelea de los canales? Bueno, a ver, hoy han tenido un incremental en lo que es posición de góndola, es decir, espacio de góndola, estas terceras marcas o marcas blancas, segundas, terceras y marcas blancas de las cadenas han tenido un incremento de prácticamente un 25%, de un 25 a un 30% de espacio de góndola en el último semestre. Es decir, si antes una segunda marca tenía dos frentes, hoy tiene entre 2 y 2,5 frentes de góndola, ¿no? Que se lo Supongamos que es ocupa un la kilo primera marca. que lo ocupaba antes la primera marca. Ahora, eso en las grandes cadenas. En los puntos de venta de cercanía, autoservicios, despensas, almacenes de barrio, supermercados chinos, hoy el incremento está prácticamente en un 50% en el último semestre. Es decir, vemos en el barrio, en el punto de vista de cercanía, que cayó más fuerte Ok. las primeras marcas, donde hay que destacar que, excepto lo que conocemos como directa, que es los temas de lácteos puntualmente, el resto lo compran a través de mayoristas. O sea que Claro. el desfasaje de precios en los puntos de venta de cercanía respecto a primeras marcas, obviamente es mucho más grande que en las grandes cadenas. Razón por la cual las segundas marcas que tienen un trato bastante más directo con los puntos de venta de cercanía, hay muchas marcas regionales, muchas marcas de ámbitos provinciales o regionales, como también hay segundas marcas de ámbito nacional. Pero más allá de eso, vemos que el fortalecimiento de los puntos de venta de cercanía, de los almacenes de barrio, se apalanca mucho en segundas marcas. ¿Y se achicó entonces la diferencia de precio que había antes con, con las grandes cadenas, que por tener antes precios cuidados, que ahora bueno, son precios convenientes, pero no tienen la incidencia que tenía antes, era mucho más barato comprar en las grandes cadenas que en los pequeños comercios? Hoy incluso se ve mucha promoción todo el tiempo en las grandes cadenas. Exacto, lo que vemos es que de primeras marcas, las grandes cadenas sí efectivamente tienen diferenciales de precios. ¿Por qué? Porque tienen otro acondicionamiento de compra, lo compran de manera directa y no a través de mayoristas, como lo hacen los puntos de venta de cercanía. Se achicó un poco la brecha, porque no te olvides que ya no existe esa obligatoriedad, entre comillas, de tener X cantidad de productos por parte de Claro. las cadenas en oferta. Entonces, las cadenas
obviamente tampoco quieren quedar fuera de esto, están también comprando segundas marcas y están generando una mayor producción de sus marcas propias, ¿no? Bien, por último, Miguel, vos que conocés bien este segmento y que viste en los años anteriores todos los planes de controles de precios, de pedirle a las empresas que informen sus costos, que pasen listados todo el tiempo, los regímenes de información, etcétera. Este año una postura absolutamente opuesta por parte del gobierno, con mucha más desregulación, casi sin planes digamos, de precios acordados ni nada por el estilo. ¿Todo ese esquema está colaborando a la baja de la inflación o por el contrario crees que es una traba? Digamos, hay una baja de la inflación que tiene que ver con lo monetario, que va en paralelo a todo esto que estamos hablando, pero digo, ¿haber desregulado ayudó a la desaceleración de la inflación? En realidad ayudó a un sinceramiento en lo que era esta distorsión de precios relativos que había en la economía, ¿no? Sin duda que sí. Ahora, la desaceleración obviamente la impulsa el mercado, es decir, hay una regulación que el mismo mercado a través de la demanda está generando y esa falta de demanda obviamente hace que los precios bajen. No nos olvidemos que Bien. muchas grandes compañías argentinas han hecho su estructura de costo con dólares de 1.500, 1.800 y hasta 2.000 pesos en el mes de octubre y noviembre del año pasado. Entonces, también hubo una cuota de responsabilidad y todavía tienen un colchón y están cubiertos, entre comillas, como se suele decir, ¿no? Claro, muy bien, Miguel, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta Un luego. saludo. Allí Miguel Calvete, presidente de INDECOM, del Instituto de Consumo Masivo, analizando lo que viene pasando en ese terreno. Tal vez el punto más crítico de lo que viene pasando con el plan económico.